Claro. Está aquí la Pero gente muy fíjate que asustada. antes nos ha preguntado si nos gustaba el naranja para los nombrecitos y de manera absolutamente ladina los ha puesto en azul. A few moments later. Quede claro que esto es una tentativa de inicio, porque ya que estamos ya has puesto a grabando. grabar, es verdad. Bueno. A few minutes later. Ante el éxito inminente y desproporcionado que vamos a alcanzar con esta nueva temporada de Geek Sessions. Cuidado, que no se llama Geek Sessions ahora. 3 days later. Si me vas a interrumpir cada vez que no, vaya perdón. a explicar algo. Es que pensaba que no lo ibas a decir. Pensaba que no lo ibas a decir. 3 weeks later. Pues yo no me quiero meter con nadie, pero en la parte superior izquierda, al lado del patico de Stringer, pone Geek Session, Season 3, Episode 1. Yo creo, Albino, que tienes que cortar y volver a empezar y volver a subir todo lo que tenías subido y ya si eso quedamos mañana. Many months later. Lo que pasa que no es por joder, pero pone Geek Session. Debería poner Geek Sessions. ¿No? 6.5 hours later. Bueno, Balvino, venga, dale de fuego. Dale. Tira. One eternity later. Geek Sessions. Esta nueva temporada pasa a denominarse Geek Quartet. Y eso por qué? El cambio se debe a la incorporación, ya lo habréis notado, su voz cantarina y encantadora ya estará deleitándoos a todos los oyentes y las oyentas que estén ahora con nosotros en el momento que sea del día o de la noche. Pues es el ínclito, el nunca bien ponderado, como diría Raúl, don Luis Los Tertales. Luis, el terzo Luis Los Tertales. El tersísimo. Luis es terzo. 2000 years later. Esto ya no es falso inicio. Porque entonces, escucha. Llevamos ya una cuarta parte del programa, tíos. O sea, estamos hablando entonces de que esta nueva sesión, además de tener un nombre nuevo por culpa de Luis, o gracias a Luis, mejor dicho, además va a ser multimodal, va a estar disponible en audio y en vídeo, ¿no? 3:28 a.m. Estamos haciendo una teórica grabación que editaremos, no sabemos en qué medida más adelante, con lo cual quizás todo esto sea una pérdida de tiempo. Era un secreto. Tomorrow. Es más, de hecho, los espectadores deberían saber que ni siquiera estamos los cuatro a la vez. Lo hemos grabado por separado en diferentes momentos y luego Balvino lo va a Balvino se lo va a dar una IA para que la IA se lo monte. Que lo encaje y que salga, vamos, una coctelera. Geek Sessions Quartet coctelera de chorradas. Claro, y yo no soy yo, sino soy mi avatar. Day 2. Hay un tipo en LinkedIn que... Os empiezo a hablar en inglés si queréis, para demostrarlo. No, pero cuenta cosas, pero no sale él. Es una IA, o sea, tiene un avatar y creo que hasta la voz, no lo sé, es muy inquietante, muy inquietante. Day 3. Yo entiendo que el que tiene que poner el orden en este caso es Balvino, pero arranca, por Dios, arranca. Day 4. El cuarteto es tal porque mantenemos a los dos estrellones, los dos faros del conocimiento y la bondad que iluminan esta emisión desde el año pasado, Pablo ya desde hace 2 años, como son Pablo y como es el gran, el único, el incomparable Raúl Martínez. No sé si me te has quedado un pelín corto, pero va, venga. 12 seconds later. Hechas las presentaciones. Te falta presentarte a ti. Bueno, yo soy Balbino Fernández, el menos importante de los 4, como podéis comprobar, pero el que encarna en esta primera edición de esta nueva temporada el papel, no sé si de conductor o de persona que trata de poner un mínimo de orden y coherencia a esto que comienza hoy y que es la nueva temporada de Geek Quartet. Ya podemos tener un primer objetivo para el segundo programa, que es hacer la parte inicial en 5 minutos en lugar de 6 y medio. Venga, oye, pero vamos a seguir porque si no hasta claro, con ese afán de superación. Que tenemos que hacer un programa o 2, ¿eh? A ver qué os parece. ¿Qué toca ahora? Venga, pues empiezo yo con lanzando el primer melón. ¿Te os parece? Venga. Pues tras mucha reflexión
y trabajo que no se va a ver a todas luces en esta grabación, pero que, creednos, hay por detrás de esta sesión, hemos decidido que una primera idea, veremos si se repite en los siguientes capítulos, era proponer odio muchísimo. Ay, era justo lo que ibas a decir ahora. Perdón. Esto lo cortas, Balbino. Dale. A few inches later. En esta nueva temporada de Geek Quartet, Geek Sessions, o como demonios se vaya a denominar al final, hemos apostado, al menos para este primer capítulo, en plantear 4 temas diferentes, 4 melonazos que han de servir para que cada uno, desde nuestras diferentes perspectivas, desde nuestras diferentes trayectorias, pues propongamos una reflexión en torno a creemos 4 temas que están, como dijo aquella, en el candelabro. El primero de los temas, y seguro que no sorprenderá a nadie si empezamos por él, es el de la IA generativa. Y lo hemos querido denominar el abismo de la desilusión de la IA generativa. Sabéis que allá por finales de noviembre de 2022 salió a la luz o a disposición de todo el mundo el modelo 3.5 de ChatGPT, y desde entonces pues el tsunami de la IA generativa no ha parado de arrollar con todo, y parece que 2 años y un poquito después estamos cayendo, o hay artículos que apuntan hacia esa posibilidad, cayendo en ese abismo de la desilusión que suele ir acompañada pues de toda introducción de una nueva tecnología, al menos en lo que se refiere a la adopción por parte del gran público y en el contexto que a nosotros nos interesa, en el mundo de la educación. Y es por aquí por donde queremos arrancar, con la curva de Gartner. ¿Y qué pensáis? Lanzo el primero a Pablo, que además creo que quería presentar un poco más en profundidad del tema. Pablo. Bueno, la verdad es que has introducido muy bien el tema, tengo que decir. Poco me queda ya por decir. ¿Qué pienso de todo esto? Pues pienso que hemos sido engañados. Un poco sí. Sí, ya estamos, ya sabéis. Me habéis traído aquí para que resulte capcioso, tendencioso, pendenciero, cascarrabias y todas esas cosas, porque si no, no tengo ninguna gracia. Entonces tengo que jugar ese rol. Pero realmente sí lo pienso, quiero decir. Es verdad que llevamos 2 años con un progreso meteórico, con herramientas. Ahora, hace unos días salía otra vez en X el tema este del vídeo de Will Smith comiendo fideos, que era ridículo. Y bueno, ahora ya come fideos y se quita los champiñones con un mondadientes de los dientes perfectamente, porque la evolución de las herramientas es brutal. Quien habla de generación de vídeo, si hablamos de texto, el nivel con el que las herramientas, hablamos de Notebook LM, por ejemplo, de AI Studio, que es otra herramienta quizás menos conocida por el gran público, el nivel al que están llegando con interacciones de audio, de texto y conversacionalmente, de manera multimodal, son increíbles, de interpretación de imágenes. De hecho, luego, si me da tiempo, me gustaría haceros una pequeña demo que oscila entre el pico de las expectativas desmedidas y el valle de la desilusión, o el abismo de la desilusión. Estaría por ahí por medio, porque la sensación que a mí me da, y probablemente como soy un cuñado y voy a hacer de cuñado y todo lo que pueda, la sensación que me da todo esto es que la tecnología está tocando cierto techo. Cuando hablo de tecnología me refiero a los modelos generativos basados en transformers, en modelos de lenguaje grande, que tienen una manera de funcionar muy bien documentada y que, hasta donde sabemos los cuñados, es similar tanto si te vas a Anthropic, te vas a Google o te vas a Grok, a otras herramientas. Es decir, esto funciona, como se podría reducir mucho como un predictor de texto glorificado. Realmente puede que haya algo más ahí. Hay gente que ve un comportamiento que puede emerger de manera inteligente cuando haces crecer el parámetro el número de parámetros del modelo, los billones de parámetros con los que ha sido entrenado, los datos y demás. Pero yo creo, y lo creo simplemente porque leo a gente, y supongo que quiero creer a esa gente que sabe muchísimo más que yo del tema, que dice que la tecnología está tocando techo y que por ahí no vamos a llegar, a pesar de que Sam Altman, el CEO de esta compañía que conocéis todos, tan famosa,
que ha creado ChatGPT. Que tiene nombre de director de cine, lo siento mucho. Que tiene nombre, efectivamente. Pues dice que ya están preparados, decía anteayer el chico, están preparados para la inteligencia general y no solamente, sino la superinteligencia artificial. Supongo que, como decía Balbino en Off the Record, bueno, pues ahí hacen falta rondas de financiación y ahora que se han convertido de una non-profit en una empresa que necesita mucho profit, pues les hace falta pasta, porque la pasta que cuesta construir, liberar todas estas herramientas vamos, yo creo que no somos conscientes del dinero que se está invirtiendo y que probablemente esperarán recuperar en algún momento. Yo creo que por ahí vamos a llegar a un límite y yo creo que sí que hay una deceleración en cuanto a lo sorprendente que fue 3.5 con respecto a 2 y 3 o incluso el salto que supuso 4. Parece que las cosas funcionan muy bien, pero quizás haya que cambiar el paradigma en el que están basadas todas estas herramientas para dar un salto cuantitativo. Yo soy de los que piensa, siempre lo he pensado, desde la facultad, cuando teníamos en una asignatura, creo que era el cuarto o el quinto de carrera, que se llamaba inteligencia artificial, que no se parecía en nada a lo que es la inteligencia artificial de ahora, hablábamos de sistemas expertos, de Prolog y tal, y había un grupo de expertos en todo esto que decían que esto era una cuestión de escala. O sea, mete más potencia de cálculo y al final habrá una inteligencia emergente. Y había otros expertos que decían, se pegaban ya en esa época, que decían que no, que la inteligencia humana es algo más que una simple máquina computacional enorme, que es un poco hacia donde dicen que llegaremos, o como dicen que llegaremos a la inteligencia, a la AGI, a la inteligencia artificial general o la superinteligencia artificial general, todas estas empresas que están construyendo estas herramientas. En fin, yo sí veo una cierta... Tú ahora hablando de que tiene un techo tecnológico a día de hoy, ¿no es más un techo económico? Porque por las pruebas que están haciendo, cuando te gastas $500.000 de euros en hacer algo con una IA, lo hace muy bien. Sí, y efectivamente, yo hace poquito que soy suscriptor, podemos poner aquí el texto de espacio promocional, soy suscriptor de Gemini Advanced y funciona mucho mejor que el gratis, es que hay una vida mejor, pero es más cara, lo digo siempre, y es que es verdad. O sea, si utilizas la gratuita, te vas a comer los mocos. Qué mal ha sonado eso, lo puedes cortar si quieres, Balbino. Pero bueno, creo que es muy gráfico. Hay que pagar. ¿20 euros al mes es mucho o poco? ¿O 22? Pues bueno, probablemente sea poco para todo lo que puedes hacer con esto. O sea, por más crítico que yo sea, yo utilizo estas herramientas y creo que tienen un valor, te pueden aportar un valor enorme. Pagar $200 como en la suscripción de OpenAI, creo que es GPT-O1 Pro, ¿no? Sí. Pues ya me parece un poco excesivo, pero están hablando de que podrían lanzar suscripciones de $2.000 al mes y que las empresas lo comprarían porque el ahorro en costes laborales que van a tener esa gente que van a despedir, pues les va a merecer la pena. Los CEOs. Está claro que por cada cuota mensual tiene que haber un despido, si no la empresa... Claro, ahí estamos, pero también gana. Compartíamos, el otro día os compartí en el canal de chat que tenemos para organizar estas movidas, un tipo que había despedido a todos sus desarrolladores y los había sustituido por sistemas de estas características y ahora se le había visto unos días después en LinkedIn contratando de nuevo desarrolladores porque había sido un desastre. A pesar de que sin tener conocimientos de programación puedes hacer cositas con esto y si los tienes, pues eso te multiplica y te potencia. Entonces, ese es un poco mi... No, perdón, Pablo. No, que este es un poco mi estado, es mi primer pensamiento. Yo creo que se está ralentizando y que lo que estamos yendo es para compensar esta ralentización, porque ni hay más pasta, ni hay más datos con los que entrenar estas IAs, ni hay ahora mismo, al parecer, otra tecnología, o al menos que nosotros conozcamos, que pueda dar una patada a la pelota y tirarla más allá del abismo de la desilusión y llevarla a la rampa de la productividad, siguiendo el dibujito del ciclo del hype de Gartner, el slope of enlightenment, ¿no? La rampa de la meseta de la productividad a la que llegaríamos más adelante. Pues lo que estamos haciendo es hacer que estos agentes sean multimodales y hablen contigo como si fueran tu vecina del cuarto, o tu mujer o tu marido. Es decir, si habéis probado el modo conversacional de ChatGPT o el de Gemini, son brutales. Brutales. Si habéis generado un podcast de audio con Notebook LM, se te caen los webs al suelo, incluso más ahora que puedes ya interrumpirles y puedes entrar en la conversación, oye, te quiero hacer una pregunta. O sea, es de las cosas más alucinantes, más de Uncanny Valley, de valle inquietante que he visto nunca en IA. Lo que hace Notebook LM con los podcasts de audio me parece increíble. Y luego, pues si tengo tiempo, me gustaría haceros una pequeña demo de multimodalidad con AI Studio, que me parece alucinante. Luego, ese es el primer pensamiento. Estamos tocando, de alguna manera, cierto, o al menos ha ralentizado. Yo creo que esto todo el mundo, incluso los freaks de la IA más
recalcitrantes, creo que pueden reconocer que las cosas que no hemos llegado... Luego, te interrumpo, Pablo, si me permites. Sí. Que luego son los datos, porque el otro día leí un estudio bastante sesudo, no recuerdo si era de la universidad o de dónde, que decía que las empresas que están utilizando IA han aumentado su productividad entre un 6 y un 9%. Recordáis en el año 21, ¿no? Que iban a desaparecer el 80% de los puestos de trabajo y tal. Hablamos entre un 6 y un 9% las empresas que están utilizando IA diariamente y tal, y lo han metido dentro de sus procesos. O sea, que ya no es mi sensación, ni mi hype, ni el hecho, es que la gente que está utilizando y lo está manejando está obteniendo unos resultados que sí son positivos, pero que no, ¿sabes? Claro, probablemente no justifica el coste de desarrollo que están teniendo ahora mismo. Y de la misma manera también lo que falta ahora es que la gente sepa manejarla, que eso hay un desconocimiento total y absoluto. Si hasta nosotros, que nos gusta mucho y trasteamos mucho, nos damos perfecta cuenta de que no le estoy sacando el partido que le podría sacar, la inmensa mayoría de la gente no saca más partido que hacerle una pregunta chorra cuando le hacías una pregunta a tu chat o a OK Google. Entonces, yo creo que cuando haya esa capacitación de las personas para usar lo que ya hay, la productividad sí que aumentará. Justo ese era el melón que quería yo abrir ahora, Luis, y aprovecho para presentar otra novedad de esta nueva temporada, que es la invitación que abrimos ahora, hacemos extensiva a todos y todas los que estéis escuchando, a que nos hagáis llegar vuestras reflexiones sobre los temas que vamos a ir abordando durante la emisión. O incluso a que nos propongáis temas nuevos con vuestras propias reflexiones. Para este primer capítulo, para esta primera emisión, pues hemos recurrido a personas que pensábamos que tenían una voz que merecía la pena escuchar y compartir con todos. Y os invito, Luis, Raúl, Pablo, a que al hilo de lo que comenta ahora Luis, escuchemos a alguien muy vinculada o muy vinculado en este caso al mundo de la educación. En algunos casos se van a presentar ellos mismos. Cuando no sea así, lo haré yo al final, aunque quienes lo veáis en la emisión a través de YouTube, veréis que está también rotulado. Escuchamos al primero de nuestros colaboradores o colaboradoras efímeros, en este caso a Joan Padrós. Viendo la inteligencia artificial en la educación, creo que ahora mismo la posición mayoritaria del profesorado es un poco de pereza. Es decir, están cansados, lo ven más como una amenaza que como una oportunidad, y ahora no están por la labor de integrar las herramientas de inteligencia artificial en sus prácticas docentes con los alumnos. Más bien lo que estoy viendo es un rechazo y una vuelta a determinadas actividades más tradicionales, como por ejemplo los exámenes escritos, incluso las presentaciones orales, en lugar de tener que entregar trabajos que puedan ser realizados por inteligencia artificial. En cuanto a su práctica, tampoco lo han integrado mucho y generalmente lo utilizan más para aquellas cuestiones más burocráticas, que lo ven como simples trámites para generar textos, que no para elaborar materiales didácticos, actividades, etc. Ciertamente sí que hay un grupo de profesores más lanzados que sí que lo están utilizando, pero por ahora es muy minoritario, y creo que la sensación es esa sensación de agotamiento, de pereza y mucha falta de formación, porque hay bastante desconocimiento entre los docentes. Y por otro lado, por lo que hace a las organizaciones, pues también ejercen un poco de freno para aquellos profesores que les gustaría ya aplicar con los alumnos algunas actividades basadas en inteligencia artificial. La verdad es que el bueno de Joan Padrós, director del Centro de Formación de Adultos Palau de Mar en Barcelona, podría hacerse un podcast él solo, porque abre tantos y tan buenos melones, yo creo, en su reflexión, que ojalá podamos contar con su colaboración en otros episodios.
al hilo de lo que él comenta, ¿creéis que vosotros habéis podido constatar ese hastío y desde luego esa falta de formación que apuntaba Luis? ¿Qué visión o qué visión tienes tú de terreno, Raúl, en tu centro, o Pablo? Tira, Raúl, que he hablado mucho ya. Yo vengo he hecho dos cambios de centro en los últimos 2 años por circunstancias personales. En el centro donde he trabajado hace 2 años, probablemente la circunstancia es diferente, pero porque la cultura de ese centro es diferente. En el que estuve el año pasado y sobre todo en el que estoy este año, y no digo que sean mejores ni peores centros, la IA no tiene absolutamente ningún tipo de presencia, excepto en los debates en la sala de profesores de cómo consigo evitar que me plagien con la IA, o sea, que hagan un trabajo con la IA. Y normalmente además las conversaciones terminan pronto, que es hazles un examen y para adelante. Es lo que ha comentado, lo que contaba Joan, es que me parece dificilísimo estar en desacuerdo con nada de lo que dicen. Me ha parecido impecable su testimonio, porque es que, yo te digo, encaja perfectamente con lo que yo veo en mi cole y con lo que he podido ver también en centros de mi entorno. Con Luis en el proyecto que hacemos de formación a profes con laboratorio educativo, momento de publicidad, pues hemos preparado algunas cosas de IA y hemos podido hacer ya algún cursillito de IA y tal para los coles que han funcionado fenomenal, pero no es algo que esté teniendo una aceptación ni una demanda tremendas, al contrario, ¿vale? Son muy poquitos a día de hoy los centros interesados en que alguien que ha podido desarrollar cursos, está feo que yo lo diga, pero de calidad, como se ha hecho toda la vida con cualquier otra tecnología. Todavía no hay una demanda por parte de los centros educativos, ni públicos, ni privados, ni concertados, de que mis profesores aprendan a manejar esto realmente, más allá de lo que pueda haber cada uno en redes sociales, ¿no? Yo creo que hay un cierto desconcierto dentro de la comunidad educativa, porque yo a veces me siento desconcertado también, y lo comentaba antes Luis, nosotros trasteamos todas estas cosas, aún no ha salido un modelo nuevo experimental, ya lo estás probando, ya estamos diciendo menuda mierda, o qué bien, o qué tal, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Raúl y con la persona que ha dado este testimonio, efectivamente, absolutamente en todo. Creo que hay un hartazgo también, porque es que la IA está en todas partes. No sé, si hasta José Mota ha hecho un especial de fin de año que creo que se llamaba IA-IAO o algo por el estilo. Es que entras en LinkedIn y todo el mundo es experto en IA. Gente que hace 1 año y medio, 2 años no tenía ninguna presencia online, no sabías ni qué hacía, no salía de su universo particular. Ahora su tagline en LinkedIn es experto en IA, formador en IA, divulgador de IA, te ayuda a integrar la IA. Pero vamos a ver, por favor. No se nos está yendo un poco la pelota con todo esto. Ya no entro a valorar la oportunidad de negocio o de notoriedad que puede haber en lanzarse a divulgar sobre cosas, que es además un terreno absolutamente movedizo, porque lo que es en IA o lo que es el estado del arte hoy, mañana puede cambiar totalmente, porque antes os he dicho que yo pienso que eso ha tocado techo, pero si mañana sale un tipo, un chino, por ejemplo, bueno, hay un grupo de investigadores chinos que han lanzado un modelo que se llama DeepSeek, creo que se llama, que es brutal, de código abierto, y está haciendo cosas tremendas. No me sorprendería que alguien lanzara algo y me tuviera que comer mis palabras con patatas. Podría ocurrir. Quiero decir, el terreno es absolutamente movedizo. Entonces, entre que el terreno es absolutamente movedizo, que te llegan inputs por todas partes, algunos con mucho criterio y otros absolutamente deslavazados, y lo digo así, aun a riesgo de ganarme la antipatía de algunas personas, evidentemente no voy a nombrar. Es que es así, hay muchísima divulgación, y solo por volumen y por estadística no toda es buena, pero es que una cosa es la divulgación y otra cosa es la formación, Es que formación sí, no es. Son cosas distintas, pero bueno, hay gente que se forma en redes sociales y se forma del post en LinkedIn de 1500 caracteres que ha dejado alguien, que igual lo ha generado con IA, además. Esas son personas que tienen ya un recorrido personal y profesional dentro de un entorno y que gracias a un divulgador, una divulgadora, puede profundizar más en un conocimiento. A personas que no tienen ese conocimiento anterior o previo, un divulgador o un Carlos Santana, el primero que se me viene a la cabeza, pues yo lo siento mucho, si no entiendo la primera palabra de lo que me cuentas. Esa persona, en este caso ese profesor, esa profesora, lo que necesita es formación. Y a mí claro, básica desde cero, de esto es un prompt. Y a mí me preocupa mucho que esa necesidad todavía después de 2 cursos no esté encima de la mesa por parte de las consejerías de educación por un lado y por parte de los centros concertados por otro, o sea, privados por otro. En el modelo en el marco de competencia digital docente, que yo sepa, no se menciona la IA. No, porque se hizo 5 minutos antes. Se hizo 5 minutos antes de que saliera la IA. O sea, estamos certificando a la gente, que bueno, es otro melón para otro día. Pero en un marco...
Bueno, tiene eso esto. siempre. Yo creo que la parte de hastío que nombraba, no sé, a ver, quiero decir que puede haber hastío porque viene de este proceso previo que ha habido de capacitación, de competencia digital docente, que ha habido mucha formación en ese aspecto, no siempre bien enfocada, pero bueno, haberla la ha habido. Y entonces es un poco como que el profesor transmite muchas veces el decir, oye, que ya vale, ¿sabes? Que he estado un año haciendo cursos de no sé qué, ahora no me metas un curso de IA. Lo puedo entender, porque lo puedo entender como persona, pero la realidad es que el carro pasa y tú puedes estar más o menos cansado, pero esto con más hype, con menos, según donde estemos en la curva de Gartner, da igual, pero la cosa es que esto no es un bluff que va a explotar y de repente esto ya no existe, ¿no? El que nos facilite la vida una inteligencia artificial que sea más o menos lista, esto ya viene para quedarse. Entonces, no queda otra que formarse, es que no queda otra. Os voy a hacer una pregunta muy rápida. ¿Cuántas publicaciones habéis visto en redes sociales con la típica infografía de alguien que coloca un acrónimo con sus letritas para que te acuerdes de todas las partes que tiene que tener un prompt? Hoy he visto uno con 11 pasos. 11 pasos. Digo, ya estamos ya hilando con hilo de oro, ¿sabes? 11 pasos para el prompt. Normalmente eran 5, eran 6, ahora este hombre 11. Sí. Hay mucho de eso, pero con eso nos tenemos que conformar, ¿sabes? Claro. Yo me refiero al hecho de la formación integral y dirigida al profesorado, ¿sabes? Formal, una experiencia formal. No, en mi centro educativo o en mi centro de referencia de profesores, en mi CEFIR, en mi CPR, como se llama en cada comunidad autónoma, o en mi congregación o en mi centro privado, o llámese donde sea que esté trabajando. Y hacer algo estructural, algo que venga desde el claustro. ¿Cómo vamos a utilizar las IAs en el aula a partir de los 13 años? Antes es ilegal. Vamos a utilizarla en tercero o cuarto de la ESO, solo en bachillerato. La vamos a utilizar en FP. Una vez que lo utilizamos, ¿para qué tipo de tareas la vamos a utilizar? ¿Cuándo vamos a cerrar los ordenadores para que haya una parte analógica en la que no se pueda utilizar la IA? ¿Vale? ¿Cómo vamos a trabajar los deberes? Porque, claro, todo lo que va a casa está llamado a ser hecho por una inteligencia artificial, igual que antes se hacía con Google o con mi vecina, ¿eh? Los deberes no me gustaban mucho, pero ahora todavía tienes más debate por ahí. Deberían ser debates que salgan de los claustros y de las consejerías de educación y de momento, así es. No. Sí, además yo creo que has puesto el acento en la pregunta clave y volviendo al ciclo de Gartner y a otras tecnologías que hemos vivido antes, creo que está ausente del debate en torno al advenimiento, ¿no?, de esta nueva época que parece abrir la inteligencia artificial generativa y que casi nadie discute, y por ahí a eso creo que se refería Luis, en que no parece ser como el resto de tecnologías anteriores que hemos tenido, sino que ha venido realmente para quedarse. Pero la pregunta ausente, y la mencionaba Raúl, es el para qué. El para qué. Está claro que el qué, el cómo, el cuál, pues sobre esto hay muchísima divulgación, hay muchísimas fuentes a las que acudir, pero ¿y el para qué en el aula? Y parece ser que ese para qué, el para qué lo puedes aplicar a casi cualquier otra ola de tecnología educativa que ha habido previamente. La robótica, el pensamiento computacional, las pedagogías activas. Las herramientas de Google. Herramientas de Google. Al final, sin el para qué, sin el sentido, yo entiendo esa sensación de hastío y a la vez de incertidumbre que genera el no saber muy bien por dónde tirar. Claro, Balbino, pero yo me planteo, es que el para qué, yo creo que esa pregunta no tiene respuesta. O sea, estamos cuestionando el uso de la IA en el entorno empresarial, en la empresa, desarrolladores, diseñadores, está cuestionando el status quo de los profesionales. Estamos hablando de profesiones que pueden ser redundantes, nos están amenazando ya con eso. Es decir, no, yo es que la IA tiene que ser un apoyo en el aula para enseñarme a pensar, pensamiento crítico, pero es que a lo mejor luego resulta que en una empresa no te van a pedir eso, porque la existencia de estas herramientas puede cambiar la manera. Me estoy yendo muy lejos, ya lo sé. No, estás aplicando tu visión desde la FP. En la FP estamos formando a profesionales. Sí. En el resto de niveles educativos, incluida la universidad, están formando personas, ¿vale? Entonces es muy diferente la mentalidad con la que tienes que ver eso.
Yo siempre he dicho lo mismo, ¿eh? Por ejemplo, cuando yo he estado en formación profesional audiovisual, yo decía, no es enseñarle a un estudiante a manejar Final Cut o Premiere o DaVinci, es enseñarle a editar. ¿Vale? Pues esto es un poco lo mismo, es enseñarle a manejar, a conocer el concepto de la IA, a trabajar su pensamiento crítico, a saber dónde están los límites de la herramienta, etc. Y cuando llegue a la empresa, ya le dirán allí cómo tiene que adecuar su aprendizaje a lo que ellos necesiten. Pero que no estemos haciendo a día de hoy en el aula nada prácticamente, ¿eh? Se empieza a ver algún destellito por ahí, hemos hecho esto, pero suelen ser cositas muy pequeñitas, muy controladas, que es normal, ¿eh? Pero que en el momento desde las consejerías de educación, por ejemplo, no esté habiendo ningún tipo de publicación de una guía de uso, de una serie de buenas prácticas, de guías de uso sí que hay. Por parte de consejerías. Bueno, no sé si lo ha sacado. Suya, ¿no? INTEF acaba de sacar una, ¿no? Hace un mes o algo así. Quiero decir, esa me la había perdido. Hay guías que son interesantes, pero claro, es que tú puedes usar la IA en el aula como si fuera una tecnología más, pero esa es una forma de usarla y para eso habrá que preguntarse el para qué. Pero otra forma es el que yo como profesional, que o soy contable, o soy profesor, o soy cualquier actividad profesional, me va a servir la IA para facilitarme o agilizar mi trabajo. Entonces, yo creo que hay dos vertientes. Una que es la meramente profesional y me da igual que seas profesor o que seas fontanero, aunque dice fontanero, pues fontanero también. Y otra cosa es usarlo como tecnología educativa, que son dos cosas. Entonces, yo creo que el profesor, la capacidad de conocer cómo se usa la IA para facilitarle su trabajo, debería ser un básico ahora como para cualquier trabajador de cualquier empresa. Totalmente. Yo ahí no estoy del todo de acuerdo con vosotros. Y probablemente voy a tirar de capciosidad. Me voy a un nivel previo a la FP. Me voy a secundaria, por ejemplo. No hace falta que nos vayamos más abajo para no meternos en líos con menores de edad y demás. Quiero decir, tú tienes que enseñar una serie de capacidades transversales. Tienes que enseñar a la gente a pensar. ¿Correcto? Pero es que la IA se carga eso. Quiero decir, yo ahora... No de todo. Sí, se la puede cargar y hay gente que está vendiendo que la IA sustituye el análisis, porque yo recuerdo cuando daba algún cursito o alguna charla sobre Google Sheets, sobre Looker Studio, y decía, bueno, esta es una herramienta de inteligencia de negocio, tú con esto representas los datos, te puedes mover alrededor de ellos, ¿no? Haciendo un poco la analogía de la segmentación y tal, pero el análisis tiene que hacerlo una persona que es la que va a extraer conocimiento. Y una mierda, y un mojón. Tú ahora le metes uno de los gráficos que genera cualquiera de estas herramientas a una IA multimodal y te extrae sus conclusiones. Eso está pasando. Pero solo será la persona encargada de ese proceso, si es en empresa, si es en el aula de aprendizaje, el alumno o la alumna, el que tendrá que decidir si todo ese desarrollo, si todo ese análisis, estudio, si tiene ese sentido. Análisis de datos, tiene sentido o no. Vale, Al final es lo que queda detrás de la IA. Pensamiento crítico puro y duro, vaya. El pensamiento crítico, claro, sí. Pero la tecnología es disruptiva en ese punto. Es decir, claro, se carga eso. De hecho, muchas veces se hace la analogía, ¿no? Por eso es un problema. Por eso Joan hablaba en el audio que he grabado de que los docentes estamos viendo más la IA como un problema que como una oportunidad. ¿Sabes? Claro. Porque bien, me puede ayudar a crearme un texto rapidito, me puede ayudar tal, me puede ayudar cual, pero todo el abismo que se me abre en el momento que metamos la IA en el aula, que va a ser, yo creo que impepinable, porque en el momento que metes la tecnología es muy difícil ponerle puertas al campo, ¿no? Si tus estudiantes tienen Chromebooks en el aula o están en un aula de informática o lo que sea, hola, buenas tardes. En fin. ¿Qué os parece si escuchamos un nuevo testimonio? Esta vez con algo más de optimismo y hasta me atrevería a decir que de entusiasmo con respecto al impacto que está teniendo la IA en educación. ¿Es un testimonio de Luis o qué? Creo que se va a presentar a sí mismo y si no, al acabar de escucharle, os recuerdo a quienes no nos estáis viendo a través de YouTube, a quienes os estáis escuchando a través de las diferentes plataformas de podcast, quién es la persona que interviene.
Hola, ¿qué tal? Soy Fran, soy profesor en grados superiores de formación profesional en Castellón, en Agilcentros y también en grados universitarios en la Universidad de Castellón. La verdad es que la IA para mí es algo ahora totalmente imprescindible en mi labor como docente. Me ha hecho ser una versión mejor de mí mismo. Por lo tanto, ahora mismo me resulta imposible prescindir de ella. Creo que es un cambio radical. Voy a poner toda la carne al asador y decir que es un antes y un después en formación, en cómo damos las clases, cómo las planificamos y en cómo aprendemos también. Creo que vamos a perder algunos saberes por la introducción de la IA, pero así ha sido siempre. A medida que la tecnología ha avanzado, hemos dejado de saber hacer ciertos trabajos y también va a ocurrir ahora, pero bueno, forma parte del progreso, yo creo. Los alumnos, pues obviamente, hacen un uso bastante indiscriminado. Hay una parte educativa de nuestra parte que tenemos que trabajar en ella, pero es que no veo otra opción que no sea utilizarla y aprender a utilizarla y enseñar a utilizarla. Un saludo desde Castellón. Pues escuchábamos a Francisco Zorrilla, profe en uno de tus centros, ¿verdad, Pablo? En Castellón. Sí. Y me gusta de él, de Fran, un par de reflexiones. Uno, el que metamos en esta coctelera, y os animo a que os suméis a los apuntes, ¿no? O esa brecha que abre él, el que empezamos en nuestro alumnado. Parece que siempre el gran olvidado en estas cosas y que solo analicemos su perspectiva desde la amenaza que representa para el buen desarrollo de la práctica docente y no de las inmensas oportunidades que se le abren a él, ¿no? Y la otra reflexión que quería lanzaros es que, y Pablo seguro que no me corrige, Fran parece uno de los buenos profesores y no sé si vosotros tenéis la sensación de que la IA generativa está ensanchando esa brecha entre los profes que realmente están implicados con su práctica docente y han visto una oportunidad para acelerar determinados procesos de ideación, de puesta en marcha de sus clases o de sus programaciones, frente a otros que o hacen un uso, no sé si tacharlo de negligente, o simplemente ignoran su existencia y como que esa brecha entre unos y otros se va a agrandar lamentablemente con el uso de la IA generativa. ¿Cómo lo veis vosotros? A mí yo quiero aportar un dato que me ha encantado de lo que ha dicho Fran y es que es crítico y puede ser peligroso, pero opino como él que es algo que viene con la tecnología y con los avances y es la pérdida de saberes y que habrá que analizar dónde se pone el tope, pero igual que cuando llegó la calculadora, pues no debemos de dejar de enseñar a nuestros alumnos y alumnas a multiplicar, a restar, pero igual una integral de segundo grado ya no es tan necesario enseñarla, o por lo menos que la conozcan en qué consiste, pero oye, ya tienes la calculadora. Pues yo creo que con la IA va a ocurrir un poco eso, que decía antes Pablo, ¿no van a saber analizar estos datos? Pues igual hay que enseñarles 4 cosas y otras hay que dejársela a la IA, porque es la que va a ser capaz de analizar 5.000 o 50.000 datos de golpe, que la cabeza humana es imposible que lo consiga. Dicho esto, os dejo. Yo la brecha, porque creo que es la nueva brecha digital. Yo creo que la IA es tan lista como la persona que la maneja, ¿vale? O sea, claro, yo he podido ir a personas de mi entorno o a personas por redes sociales. Es que me ahorro un montón de tiempo. Es que hago las rúbricas cagando leches. Y a mí se me eriza un poco el vello, ¿vale? Y mi primera pregunta es, antes de utilizar las IAs, ¿tú las rúbricas exactamente como las hacías? Porque igual no habías hecho ni una.
o todavía no sabías realmente cómo funcionaba aún, ni habías tenido un periodo, otra vez vuelvo, de formación, de trabajo con el equipo, con tu claustro, con tu gente, cómo hacemos las rúbricas en este colegio, cómo lo dejamos de hacer, Entonces, ¿qué sensación me da? Que para muchos docentes y muchos profesionales de estos sectores, por supuesto, es el rollo de qué contenta estoy con el resultado que me da la IA. Pero antes hablábamos de que al estudiante le tienes que pedir pensamiento crítico para decidir si lo que le está dando la IA es correcto o no es correcto. Ese pensamiento crítico, lo siento mucho, no todos los profesores lo tenemos. Entonces, volviendo a lo que preguntaba Balbino, ¿va a haber un distanciamiento entre los profes maduros y maduras, gente que curra, gente que tiene cosas claras y que maneja la tecnología, que van con la IA a desmarcarse del resto? Yo no tengo ninguna duda, ninguna. Por eso vuelvo a lo de antes. O ayudas a esos docentes que de manera autónoma no van a ser capaces de empoderarse y de tirar para adelante con la IA, o estamos perdidos. Lo que has dicho, Raúl, me parece muy, muy relevante. De hecho, has dado una frase para enmarcar, que no recuerdo cuál es, pero me he quedado con eso. Lo de que la IA es tan inteligente como el tipo de la tipa que la maneja. Efectivamente. Yo creo que esa es para enmarcarla. A ver, la IA potencia. 1000 por 0 es 0. 1000 por 2 son 2000. Quiero decir que si tú eres muy inútil y no tienes ganas y no te mola, por mucho que te potencien, va a salir porquería de lo que hagas. Entonces, eso es fundamental. A mí hay una cosa que me preocupa y dos cosas. La primera es que la tecnología ha llevado a la irrelevancia determinados conocimientos y saberes. En los años 60, o en los años 50, pues se hacían cálculos matemáticos para los cohetes y tal, y lo hacían unos señores. No sé si habéis visto una serie muy chula en Apple TV de un futuro distópico en que Rusia llega antes a la Luna que Estados Unidos en una carrera espacial. Es chulísima. No recuerdo ahora cómo se llama. Bueno, vale, y luego cortas y lo pones y esto. Se llama Apple TV Series. Bueno, total, escucha, que hacían unas cuentas ahí de 20 pizarras, ¿no? Total, For All Mankind. Buenísima la serie. Luego salieron las computadoras. Y luego aparecieron y la gente, pero es que entonces la gente no sabrá multiplicar. Luis dice, igual hay que saber multiplicar. Bueno, pues no lo sé hasta qué punto. ¿Dónde pones la línea? En la multiplicación, con una cifra, con 2, con decimales. Nos vamos a las integrales, ecuaciones diferenciales. Vale. Pero es que lo que cuestiona la mera existencia de estos sistemas ya no es una capacidad mecánica de multiplicar números o hacer cosas que no aportan nada realmente desde un punto de vista humano. Lo que cuestionan es el razonamiento. El que tú veas una gráfica o que sepas coger datos en una tabla, sepas agruparlos de la manera adecuada, y lo llevo un poco a mi terreno, ¿no?, del análisis de datos, para que te den unos insights, te den unas claves, para mostrar lo que hay ahí dentro de una manera objetiva y para obtener unas conclusiones. Lo que está haciendo que esto ya no tenga valor aparentemente son estas IAs que tenemos aquí. Y eso es un cambio de paradigma muy bestia. Y además se está haciendo muy rápido. Y a mí eso me da miedo. A lo mejor me hago ya mayor y me dan miedo estas cosas. No estamos perdiendo la capacidad de multiplicar o dividir con decimales, que yo creo que a lo mejor a muchos, si nos pusieran una división con numerador y denominador decimal, tendríamos problemas para hacerla probablemente. Y nos han enseñado. Pues porque realmente no lo usamos y está tan mecanizado con sistemas que tenemos a nuestro alcance, que son baratos, que no tienen un impacto ecológico ni muchísimo menos tan fuerte como el que tiene el uso de un prompt para generar una imagen. Cuidado con eso también, con la energía consumida, con el coste que tiene todo esto. Y eso, pues bueno, es una pérdida. Fran aludía, y sí, es un buen profesor, tengo que decirlo, o sea, Fran, si lo ves, es uno de los buenos profesores que hay en el centro. Hay más, pero él es uno de los buenos. Aludía a la pérdida de saberes, y esto va a pasar. Pero quizás lo que vayamos a perder no es solo el razonamiento, es la humanidad. Es yo tengo que escribir un correo electrónico para despedirme o para dar las condolencias a alguien y lo genero con un puñetero asistente. ¿Por qué? Porque es cómodo y somos todos muy golosos y la sociedad nos empuja a hacer cada vez más cosas, más rápido. Y la manera de llegar es utilizar estas prótesis tecnológicas. Y a mí la parte que me jode, y yo creo que soy muy tecnológico, lo he sido siempre y adoro la tecnología y me parece fascinante esta tecnología, me parece preocupante que no nos paremos a plantearnos si estamos perdiendo o si podemos perder nuestra humanidad cuando dejamos en manos de estas herramientas, que son cajas negras, incluso para sus creadores hasta cierto punto preocupante, en el día a día, en las interacciones humanas. Y hablando de cosas importantes como es el análisis de información para la toma de decisiones, no son fiables. Es decir, estamos viendo benchmarks que en algún caso yo creo que están absolutamente sesgados, con un cherry picking de libro, para que un LLM que acaba de lanzarse
tenga un 3% más que el de la competencia en determinado benchmark de análisis visual o matemático de razonamiento espacial, se equivocan. Y el problema es si estamos dispuestos a asumir lo que va a ocurrir cuando se equivocan. Y hay un par de ejemplos. Yo escribí un artículo hace un tiempo, lo tenéis aquí en el blog de Transformación Educativa de Spain, donde explico paso a paso 2 experiencias reales. Esto no es sintético, no estaba hecho a mala leche, son cosas que me surgieron y, como os digo, yo utilizo la IA. Probablemente le voy buscando las cosquillas, pero aquí no lo hice, simplemente pensé utilizarla para resolver 2 problemas. En un caso era la IA de Notion, que está integrada en los espacios de trabajo, para resolver un problema de unas fórmulas, de un tipo de propiedades que se llaman rollups, y la IA de Notion pues me engañó totalmente hablando de ella misma, de la propia herramienta. No voy a entrar en detalles, pero si entráis en el blog, creo que colgaremos, Balbino hará su magia en la edición y colgará el enlace, veréis paso a paso toda la conversación de besugos donde yo me decía algo, le decía, eso no es así, porque yo ya sabía la respuesta, y tras 7, 8, 9 interacciones, reconoció, bajó del burro la IA complaciente, pues son todas muy complacientes. El segundo ejemplo tiene que ver con Notebook LM, que he dicho, creo que hace rato, que me parece una herramienta absolutamente brutal y que creo que es de lo mejor que hay ahora mismo, y que si no la estás usando ahora mismo en tu trabajo diario, te estás perdiendo algo tremendo. Pues lo mismo, yo soy jefe de estudios en un centro de formación, tenía que analizar una normativa, utilizo Notebook LM para resumir esa normativa, las docenas de PDFs en legalés, esos absurdos que seguro que habéis tenido que leer en alguna ocasión, y tenía que buscar las horas de desdoble que debo solicitar a la administración en determinados ciclos formativos. Esas horas evidentemente se pagan, las cobra un docente. Bueno, pues también me entré en una espiral absurda donde Notebook LM me estaba mintiendo, me decía que no había una información, luego yo le conducía, le decía, mira, que la tienes ahí, y de nuevo no la veía. Total, que al final no te puedes fiar. Luis decía muy acertadamente, claro, es que estas herramientas analizan la información muchísimo, consumen la información de una manera muchísimo más rápida que cualquier ser humano. Correcto. Pero luego, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con lo que vomitan? Si yo me hubiera quedado con las respuestas que me daba Notebook LM, hubiera perdido 30 horas de concierto en mi centro. 30 horas. Pero evidentemente, pues yo ya sabía. Pero probablemente tengamos que pasar por ahí. Claro, o sea, yo ahora mismo no puedo. De adaptación habrá gente... Sí, perdona, Luis. Eso que habrá gente que la usará, que nos ha pasado, que a mí me ha pasado también, esto que estás nombrando, y sobre todo analizando datos. Y por una tontería descubrí que las gráficas que me estaba dando no estaban bien. Y era porque se había cansado de analizar líneas y en vez de analizar 350 que tenía que analizar, lo había aplicado el resultado con 10. Claro, es que es una caja negra, son puñeteras cajas negras, son magia pura. Son esa tecnología lo suficientemente avanzada para resultar indistinguible de la magia, como decía Arthur C. Clarke. Pero la cagan. Y determinados errores pueden ser muy graves. Pero si yo no me fío y tengo que revisarlo todo, entonces ¿de qué me sirve? Esta es mi segunda tesis. Es decir, mi primer estado mental con respecto a la IA es, yo creo que estamos tocando techo con la tecnología. Mi segundo es este, me da miedo. Yo no soy capaz de poner el piloto automático en ciertas cosas. Porque dan una apariencia de conocimiento, dan una fachada de conocimiento que no está ahí. Y las cagadas son muy gordas. Y con código también lo son. Y se inventan APIs, y se inventan puntos de acceso, endpoints, métodos. Se inventan cosas. Si tú no tienes ni idea de lo que estás hablando y estás usando eso para obtener un resultado rápido, que es muy loable, te estás metiendo en un berenjenal gordísimo y te puede salir bien 80 de 100 veces. Pero ¿qué pasa con las otras 20? ¿Qué impacto tienen esas otras 20? ¿Estamos dispuestos a asumir ese coste? Yo ahora mismo no. Me parece que ha llegado el momento de poner contrapunto a este ejercicio no de cinismo ni de descreimiento, sino de brutal honestidad que siempre nos trae Pablo, con otro entusiasta de la IA generativa, al que creo que Luis conoce bien, o al menos ha sido Luis el que nos lo ha presentado y que nos ha dejado también su testimonio. Lo recupero y lo escuchamos. No, o sea, yo soy Eduardo Rubio Nubla, embajador de varias aplicaciones de Passel Canva,
y de varias que tienen su parte de inteligencia artificial, pero otras que son aún más de inteligencia artificial, como Snorkel, Curipod, Magic School. Y bueno, pues empleo muchísimo la inteligencia artificial y yo creo, en mi opinión, que así como el artículo pone pues mucho los puntos negativos, yo voy a hablar más de los puntos positivos. Yo estoy a favor de la inteligencia artificial, por supuesto, solo que estoy a favor de la inteligencia artificial bien utilizada. En mi opinión, hay que formar al profesorado, hay que dejar de tener miedo de las novedades, porque es algo que yo veo mucho, es algo personal. Veo que el profesorado tiene mucho miedo con respecto a las nuevas tecnologías y hablan mal de la inteligencia artificial, en mi opinión, porque no conocen, porque les da miedo y también porque ven que el alumnado emplea la inteligencia artificial y ellas no saben emplearla. Entonces, ¿qué solución hay para poder emplear la inteligencia artificial? Sin ninguna duda, formarse. En mi opinión, hay que formarse. Entonces, ¿nos va a sustituir la inteligencia artificial? No, en mi opinión no nos va a sustituir, pero no nos va a sustituir, evidentemente, siempre que nosotros desarrollemos las competencias correctas. ¿Por qué? Porque si no aprendemos sobre la inteligencia artificial, evidentemente que nos va a sustituir, porque ChatGPT está a la orden del día, Snorkel, Curipod, como digo, Magic School puede hacer prácticamente cualquier cosa. Canva, por ejemplo, la inteligencia artificial de Canva ahora mismo, podemos ser diseñadores profesionales con la inteligencia artificial. Yo tengo una presentación de 50 páginas de Canva, en el que el otro día en el Congreso de París de Educatec y Ensimo también la presenté. Y bueno, podemos hacer realmente magia. O sea, de hecho se llama la magia de Canva, la magia de la inteligencia artificial. En mi opinión no es magia, también digo, sino que es realmente pues, un robot que hace cosas y, como digo, lo más importante para mí es formarse, la formación y no tener miedo, pero no tener miedo a lo desconocido y no tener miedo a formarse, a aprender y a ir hacia adelante. Pues, Luis. Aquí Eduardo... Claro, nos está nombrando dos cosas. Una, que ya hemos hablado, de formación. Y dos, otra parte de las IAs, que nosotros hemos estado hablando, hemos profundizado mucho en el concepto de para qué le sirve la IA a alguien, pero luego está la parte de las IAs integradas en aplicaciones, que eso está bastante evolucionado y con eso nos permite pues crear contenido pues o crear imágenes o crear presentaciones o crear vídeos que ya no necesitamos, o sea, que el peligro de la confusión que nombra Pablo, de analizar datos, profundidad, no es tanto, porque ¿qué va a pasar? ¿Que me pone una imagen que no mola? Pues le digo que me ponga otra. Y por ahí, en la IA dentro de las aplicaciones, ostras, hay mucho avanzado y mucho por avanzar, pero hay mucho avanzado. Yo no conozco a Luis, pero no estoy en absoluto de acuerdo con lo que ha dicho. Lo siento mucho. Quiero decir, no, Luis, evidentemente... Lo esperaba. Estoy de acuerdo, Eduardo, perdón. Estoy de acuerdo en que puedes hacer cosas mágicas. Pero vamos a ver, formación. Pero si es que el terreno se mueve bajo nuestros pies. ¿Formación en qué? En lo que ahora han decidido las empresas tecnológicas que desarrollan estos modelos, ¿qué es la forma en que tenemos que vivir? ¿En serio? ¿Esa es la formación? Porque yo puedo enseñarte la parte operacional de utilizar Canva y hacer, vamos, no se me ocurriría en la vida generar una presentación de 50 diapositivas y no pegarle una buena revisada después. Porque puede ser tremendo. Pero claro, pues... Sí, pero igual en vez de invertir 5 horas tienes que invertir media. Ya, pero es que a lo mejor quiero invertir 5. Quiero currarme la presentación y controlar hasta... El otro día leía un escritor que hablaba de todo esto, no recuerdo su nombre. Y decía, vamos a ver, un escritor necesita controlar todas y cada una de las palabras de su relato. No vale que una IA le genere algo y luego yo lo retoco. No, quiero tener el control absoluto. A mí me pasa eso y probablemente es un problema mío y por eso discrepo tanto, amistosamente, por supuesto, y respetuosamente, de todas estas personas que han convertido la IA en su leitmotiv personal, pero sobre todo profesional, porque esto hay que verlo también. Normalmente las personas que más defienden todo el uso de la IA de manera generalizada son personas que tienen intereses comerciales en ello. Y es muy lícito. Es muy lícito. Es decir, si yo represento a una empresa que tiene un producto que utiliza IA de un modo excelente, evidentemente es inevitable. Le voy a ver el lado bueno y voy a hablar de formación y voy a hablar de todo este tipo de cosas, porque es lo que toca también. Pero hay que ir un poco más allá. Vale, yo estoy generando imágenes. ¿Cuánto contenido multimedia con copyright ha violado, no sé si violado, mi IA mientras la he entrenado para poder generar esto?
Y eso es otro melón que es malo, feo, políticamente ahora, incorrecto. de hecho, ahora la disrupción consiste en hacer un postercito para cualquier evento y utilizar una foto que no esté hecha por IA. Estoy cansadísimo, cansadísimo. Qué horror. Es que... Yo, como siempre... Perdón, Luis. Perdón, Raúl. Adelante. No, yo que estoy entre la espada y la pared, o sea, porque estoy muy de acuerdo con cosas que dice Luis y me encantan las cosas que dice Pablo. Claro, Pablo estudia la vida desde su óptica. De la óptica sí, de llevar una jefatura de estudios muy compleja, manejo de datos, tío, con un conocimiento tecnológico muy grande y que es muy exigente a la hora de que las herramientas cumplan las expectativas que depositamos en ella. Luis no es que no sea tan exigente ni nada parecido, pero es verdad que un poquito menos, sí. no, pero que podemos pensar que el 80, el 90 o el 95% de los profes que van a utilizar las IAs lo van a hacer para cosas más sencillas que no analizar una base de datos de 3.500 líneas. ¿Vale? Entonces, como podemos pensar que las tareas van a ser más sencillas, también podremos intuir que los resultados van a ser más positivos. ¿Sabes? Claro. Que estoy completamente de acuerdo contigo, Pablo. Que es que me puedo convertir en un diseñador profesional. Quieto. Claro, es que eso me parece una línea roja, una bandera roja, pero como entendámoslo como una manera de hablar y... Bueno, pero es la forma de hablar. Un diseñador profesional, pero... Sí, pero esos mensajes se están lanzando. Sí, claro. Y luego conviértete en un diseñador. Claro, un crack, sin esfuerzo. El esfuerzo no sirve para nada. Fran Zorrilla es un diseñador como la copa de un pino. O sea, es diseñador él. Ha tenido un estudio, nos hace toda la comunicación del centro y diseña que te mueres. Y utiliza la IA. Y la IA le extiende. Correcto. Genera, pero él le da 1000 vueltas a las cosas después. Entonces, decir que con Canva me voy a hacer un diseñador profesional, lo siento mucho, no lo compro. Con pero Canva, bueno, con quien sea. Que hay que entenderlo, insisto. No, pero el mensaje comercial puede ser uno, o sea, pero evidentemente... Pero dices, ¿con Canva voy a ser un diseñador profesional? No, yo no lo he dicho. En algunas cosas podría ser, pero hay otras herramientas o otras aplicaciones, como pueden ser herramientas de Adobe, que son más enfocadas a ese ámbito más profesional, pero a su vez esas tienen IAs que potencian todo el trabajo que se está haciendo de esa herramienta. Que está claro, y eso te extiende y te mejora. Y con Canva es una herramienta cojonuda, buenísima, que ha democratizado enormemente el diseño y lo ha puesto al alcance de todo el mundo. Y esto hay que decirlo también. Pero a mí me chirrían mucho esos mensajes de, claro, es que al final no vamos a hacer falta a nadie. Es que al final mandaremos tareas generadas con IA, los alumnos y alumnas lo resolverán con IA, los corregiremos con IA y lo devolverán y haremos el feedback. Oye, pues nos vamos todos a casa. Y ya está. Hace ya años que hay formas de hacer páginas web en 3 clics. Pero si tú quieres una página web con tu esencia, con muy buena calidad, que transmita tus valores o tu forma de ver, pues te la tendrás que pedir a un diseñador. Te la tendrás que currar. No, pero yo soy también de la opinión que estos mensajes de marketing que al final las empresas tienen que comer, ¿eh? Claro, y al final, es muy lícito. Es lícito. No sé si puedo pensar en alguna de las herramientas de EdTech de esas de toda la vida que no hayan incorporado de una manera u otra IA. Es que se han visto obligadas. Es que se han visto obligadas. Raúl, es que si no venderían, no se comerían, no venderían el palo de una escoba. Totalmente. Entonces, claro, pues esto lo acompañan de sus claims de marketing, que es lo normal. Luego está la realidad, ¿vale? Y vuelvo a la realidad de antes, ¿eh? Que también este chico, Eduardo, ¿verdad, Luis? Sí. Lo comentaba, los profesores siguen sin tener ni puñetera idea, siguen estando acojonados, siguen encontrando muchos obstáculos y algo estamos haciendo mal entre todos. Que a mí es lo que me preocupa al final. A mí es lo que me preocupa al final. O sea, que luego en un determinado uso de nivel alto puedas encontrar una herramienta que falla más que otra, por supuesto, pero es que ese no creo que sea el debate en educación hoy en día. El debate en educación hoy en día creo que tiene que ser de qué manera esta nueva tecnología está ayudándonos a dar mejores propuestas de aprendizaje para nuestro alumnado. Es que a nivel generativo, a nivel de de romper el síndrome del papel en blanco, el miedo al papel en blanco, al folio en blanco, de darte ideas, de generar. Claro, es muy bien. Guay, y eso hay que explicar, que requiere luego un proceso posterior, refinarlo. Todo eso me parece perfectamente válido, pero hay gente que está hablando de evaluar con IA. Sí, y de repente, está evaluando con IA. Claro, pero es que hasta hace un año
Todo el mundo. Y de repente algunos dijeron, uy, esto a lo mejor no está bien. Ahora me voy a posicionar y voy a decir que lo de evaluar con IA es una barbaridad. Pero durante mucho tiempo, en fin, yo recuerdo en un comando de IA mostrábamos una plantilla para Coda que generaba feedback. Oye, tío, ¿en serio? ¿Qué quieres? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que si antes hacían falta un docente o 5 docentes para dar un feedback personalizado a unos grupos, ahora lo haremos con uno y será un feedback, le daremos la maquinita de hacer feedback y saldrá como saldrá sin ningún tipo de conocimiento de la persona con la que estamos hablando. Ahí es donde entre todos tenemos que evitar llegar. Es que es donde tenemos que poner el foco, precisamente. Ahí. Yo, como hace muchos años, desde que tengo la suerte de conocerlo personalmente y de compartir momentos de preparación y de charla como esta con el gran Pablo Felip, he querido siempre decir lo siguiente, me voy a dar el lujo de decirlo. Por una vez, no estoy del todo de acuerdo con él. Sin que eso signifique que esté del todo de acuerdo tampoco con Luis. Pero creo que igual no sé de cómo calificar, igual de perjudiciales para el debate son los claims de las empresas desarrolladoras de software que hablan de que te vas a convertir en el nuevo experto en diseño gráfico, como es el irse al otro extremo, Pablo, y poner solo el acento en las amenazas, los peligros y la inutilidad de muchos de sus esfuerzos. Yo considero que la IA generativa dentro de muchas aplicaciones está aportando beneficios y lo veo desde el para qué. A mí que una docente haga una infografía que sea capaz de captar la atención de su alumnado gracias a Canva me parece un progreso. Me parece que generar ese artefacto digital gracias a la IA generativa dentro de esa herramienta o el que te resuman una conversación que ha habido a través de un correo electrónico en Gmail me parece algo positivo. Lo que donde veo yo el lado oscuro, en cambio, está en saber si es un peaje y si somos todos conscientes de que estamos pagando ese peaje, porque para llegar al nivel de perfeccionamiento que ambicionan las empresas y que algunos vislumbramos, hay que pasar por todas estas etapas anteriores de imperfección y sobre todo de muchísimos recursos, de muchísima financiación. Entonces, creo que estamos pagando ahora, en nuestra época nos ha tocado esto, pagar un poco ser conejillos de India, ratas de laboratorio, con respecto a la evolución que está sufriendo o que está viendo esta tecnología. Y que no nos podemos cerrar. Hay que tratar de ponerle un marco moral, un marco, por supuesto, acompañamiento al profesorado a la hora de formarle, pero no renegar por completo porque yo creo que forma parte o que va a ser catalizadora de más progreso en muchos ámbitos, también en el educativo. A ver, estoy de acuerdo con los ejemplos que has puesto. Yo no reniego. Si renegase no la utilizaría. La utilizo. Y como la utilizo, le veo las costuras. Y esto quizás vaya con mi carácter, ¿no? De ver el vaso siempre medio vacío. He dicho que la tecnología es mágica, que la tienes que utilizar sí o sí, pero le veo mucho las costuras. Y creo que un uso indiscriminado, que es el que me da la sensación que a veces se fomenta desde algunos medios, desde algunos lugares, es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Pero a partir de ahí, voy a hacer otra cuña como gran patrocinador de este programa que es Laboratorio Educativo, como lo son Adobe, Canva y todas las empresas que hemos mencionado, a quienes agradecemos su patrocinio y su apoyo constante y generoso para sufragarnos pues, los viajes al BET, al SIMO, las cervezas, en los meetups de Zaragoza, que por cierto hay uno muy pronto. Pues en una de esas formaciones de laboratorio educativo o teniendo acceso a sus materiales desde muy pronto, creo que era Raúl quien lideraba esa formación, a la que tuve la suerte de asistir o cuyos materiales compartió conmigo, y dejaba clara una cosa, y era la relación 80-20. Yo creo que no hay ningún formador ni formadora seria en inteligencia artificial que abogue porque la inteligencia artificial se encargue de absolutamente todo, sino que
calculemos cuál es el porcentaje de tiempo que te ha ahorrado recurrir al botoncito y al prompt, ¿no? A la petición, y sobre eso calculemos el 20% que deberíamos de dedicar a revisar lo que nos ha generado. Y con esa regla, bastante sencilla y llena de buen sentido, parece que podemos evitar algunas de las amenazas. Pablo. Estás silenciado. Con lo bien que iba el capítulo hasta ahora, y lo vamos a tener que quemar. ¿Me vais a permitir que sea un poco más catastrofista? Venga, venga, y contigo y detrás de ti pondremos a Miquel Ángel dando un punto final de cordura y una reflexión de Raúl y Luis para terminar. Tiene que haber gente como yo. Es que somos el contrapeso. Es necesario. A ver, quizás mientras vamos experimentando con todo esto y siendo permisivos con el uso y no siendo gruñones como soy yo y abogando esto va a aportar cosas buenas, quizás cuando nos demos cuenta no haya marcha atrás y estemos en un punto, mientras exploramos, mientras tenemos esta actitud exploratoria hacia dónde nos puede llevar todo esto, y no hablo de regulación, pues a lo mejor es demasiado tarde y nos encontramos con una ruptura a nivel socioeconómico como el mundo no ha conocido nunca. Brecha. Esto no es lo que yo pienso siempre, esto lo pienso a veces, evidentemente. Pero a veces me pasa esto por la cabeza. Y ya sabéis que yo soy de los que coge el coche, tiene 160 kilómetros de autonomía y para inmediatamente por si no va bien la estimación. Entonces, me paso, yo no sé qué me pasó, pero pienso en estas cosas también. Entonces, me parece muy bien el uso generativo, ya no entramos a hablar de copyright ni todas estas cosas, pero es que no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, evidentemente, hay que formar a todos, nos tenemos que formar todos. Es decir, nos tenemos que formar todos, pero el panorama es cambiante a tal velocidad, se mueve de tal manera, que yo creo que no sabemos muy bien, nadie sabe muy bien hacia dónde vamos. No sé, pues eso, si ciertos expertos o las personas que dirigen el avance tecnológico o las empresas que dirigen el avance tecnológico sí tienen claro hacia dónde vamos, pero yo creo que es muy difícil que ningún experto o ninguno de los llamados expertos que postulan sobre ella en redes sociales y en vídeos de YouTube y demás, que hacen un papel de divulgación, que en algunos casos considero que es muy bueno, pues realmente sepan hacia dónde vamos. Pero claro, es como el niño que tiene un juguete nuevo que es brutal, pues lo explora. Pero cuidado con eso es lo único que digo. ¿Qué os parece si acabamos con alguien que sabe mucho de tecnología educativa y que quizás con su testimonio nos arroje un poquito de luz a ese camino tenebroso en el que irremediablemente estamos todos y todas metidos? Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Prats, profesor titular de Tecnología Educativa en la Facultad de Educación de Blanquerna, en la Universidad Ramon Llull de Barcelona. En primer lugar, deciros que tenemos a parte de la tropa aún muy asustada con el uso y el conocimiento de estas herramientas. Y yo creo que hay ahí un gap que tenemos que solucionar, o al menos, sobre todo, de sensibilizar, ¿no? Hay mucha ignorancia, mucho miedo, hay gente que aún no sabe exactamente cómo funciona el uso de la inteligencia artificial y, por lo tanto, tenemos que picar aún mucha piedra, ¿no? Picar mucha piedra respecto a este tema, ¿no? En segundo lugar, yo creo que hay una cuestión muy importante también y que tiene que ver con dos usos yo claramente diferenciados, ¿no? Con lo que le puede representar al profesor y con lo que le puede llegar a representar en el ámbito más didáctico o pedagógico, ¿no? En el ámbito del profesor yo creo que es evidente la enorme ayuda, ¿no?, que puede llegar a suponer para el docente en todo tipo de actividades. Es como un acelerador, ¿no? Es un boost completamente tremendo lo que nos permite, en este caso, la inteligencia artificial. Y en segundo lugar, yo creo que tendríamos que ser aún bastante cautelosos, ir con mucha prudencia, mucha cautela, como os decía, para utilizarla aún en este caso, con los alumnos, ¿no? Yo sí que creo que existen, de todas formas, algunas herramientas muy interesantes para también trabajar con la sensibilización de lo que es la inteligencia artificial en el aula con los chavales, ¿no? Y por último, yo creo que hay un
una cuestión que al menos estamos explorando en la Facultad de Educación de aquí en Blanquerna y que nos está pareciendo muy, muy, muy interesante, que es la técnica de RAG, ¿no? Y que desde Google yo creo que ha sido muy acertada sacar Notebook LM como un tipo de herramienta que permite, en este caso, trabajar con inteligencia artificial generativa y disponer de documentos a los que preguntar, a los que relacionar y poder obtener incluso algún tipo de podcast de conocimiento profundo, incluso para utilizarlo de manera inclusiva en el aula, ¿eh? Bueno, espero que os sirva y un abrazo, muchísimas gracias y hasta pronto. Pues muchísimas gracias a Miquel Ángel por su testimonio. Y Luis, Raúl, hay que picar todavía mucha piedra. Pues mira, yo antes lo iba a comentar y no sé, se me ha ido a la cabeza. Y iba a comentar el reto que tienen en la universidad con la llegada de ChatGPT y amiguetes, ¿vale? Porque claro, tú tienes un sistema pedagógico que se basa muy habitualmente en una clase magistral y el estudiante a su casa o a la biblioteca a hacer trabajos. El estudiante se paga una cuotita de Perplexity y a tomar por saco. Pero si nos vamos a trabajos fin de máster, a trabajos de fin de carrera o a tesis doctorales en las que el trabajo de la universidad habitualmente ha sido te doy una tutoría semanal, una tutoría quincenal, una tutoría cada 3 meses para ver cómo va el trabajo y tú te lo vas haciendo en tu casa, claro, eso se desmorona muchísimo, ¿vale? Entonces, en la universidad realmente creo que tienen más urgencia, quizás, que en otros niveles educativos. Y estaría muy guay que estas cosas que hacen en Blanquerna y en otras facultades, que me consta que están trabajando, haciendo investigación y tal, podamos los demás en otros niveles educativos aprender. Pero en este caso me interesa mucho la parte pedagógica, ¿sabes? De cómo trabajamos en el aula con todo esto. Claro, otra cosa que tiene la universidad es que todos los estudiantes son mayores de edad. Con lo cual no tienes el tema de protección de datos. Sí que lo tienes que ser cuidadoso, por supuesto, y tal. Pero, evidentemente, ahí ya no tienes que estarle preguntando a mamá y a papá, oye, ¿te parece bien que utilicemos con tu hijo ChatGPT en clase? Que el día que vayamos a preguntarles a los papis y las mamis, por cierto, me vais a perdonar, pero a alguno le cuesta que su nene lleve un Chromebook como para decirle, oye, pues no, mira, que lo vamos a cargar con Gemini. Bueno, esa era un poco mi reflexión, ¿vale? Estando de acuerdo con lo que dice, evidentemente. Y ya veis que también empieza con lo de tengo la tropa, ¿vale? Y es una escuela de magisterio, o sea, es una escuela de educación, tío, ¿sabes? Universitaria. Y no ha sido tan ahí tenemos a los mejores, en lo positivo. No, claro, súper cauto. Ha sido muy razonable, muy razonable. Además, entiendo que es catalán por su acento y por su lugar de trabajo. El catalán siempre es una persona muy pragmática, muy tranquila, muy cauta, muy... no estoy generalizando y está feísimo, ¿eh? Pero es que estamos ahí todavía, es que estamos más verdes que las lechugas, tío. Más verdes que las lechugas. Es así. Pero es porque no sabemos si tenemos lechugas, coliflores o brócolis. Correcto. Ese es el problema. No sabemos lo que nos está saliendo. Esa es mi reflexión. Y eso, a uno le sale una cosa y a otro otra. Mi reflexión final para todos y para Pablo en concreto es que ¿a dónde vamos? Pues vamos. O sea, ¿sabes? Qué mañico es un poco... ¿A dónde vamos? Vamos. Por aquí dicen que si brinca el Ebro, que brinque. Pues es un poco... claro, es un mensaje demasiado positivo. No es positivo, sino que no queda otra. Entonces tendremos que ir. ¿Sabes qué pasa, Luis? Que da igual lo que queramos, lo que quiera Raúl, Balbino, tú y yo. Da lo mismo. O sea, va a pasar lo que tenga que pasar. Esta tecnología se va a utilizar. Se va a utilizar sin control, con claros intereses comerciales, con claros intereses de posicionamiento, de marca personal. Y va a ser así. Y ya está. Y no hay nada, siguiendo con mi positivismo característico, mi negativismo dentro del negativismo, no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Porque hay tantos, creo yo, intereses económicos en este momento encima de la mesa. Hombre, algo de pasta sí que hay, ¿eh? Algo de pasta sí que hay. Bueno, no la hay porque de momento están poniendo. Digo yo que todas estas empresas en algún momento querrán recuperar los miles de millones de dólares que se están invirtiendo. Y pagando 20 euritos cada uno, ya te digo yo que de momento no estamos contribuyendo a equiparar eso. Entonces, a mí eso me hace pues eso, ser muy reticente, ya os lo he dicho. Probablemente
demasiado Yo tengo contundente o demasiado... reflexión personal, para cerrar, si me permitís, para cerrar no el de los demás, por supuesto. Y es la siguiente: júntate con tu claustro de manera urgente e inmediata y ponte a hablar de qué cojones queréis, de cómo vais a utilizar esto, de para qué se va a utilizar, con qué estudiantes sí y con qué estudiantes no. Ahí he puesto un banner, qué mono. ¿Qué queréis hacer como claustro? ¿Sabes? Para intentar entre todos y entre todas llegar a acuerdos, ¿vale? Y habrá personas en el claustro que digan, es que yo no puedo participar en el debate porque ni siquiera conozco. Pues a lo mejor es un buen momento para decir, ostras, vamos a montarnos un seminario, vamos a traer un experto, una experta, vamos a pedir a nuestra consejería que nos eche una mano para poner a todo el mundo, júntate con tu claustro. ¿Te ha gustado? ¿Mejor que el anterior? Muy bien, me gustan mucho las dos. Voy a irme a los dos extremos para cerrar, si os parece. Primero agradecer a Oye, todas pero las ¿no me personas... vais a dejar hacer la demo entonces? No te vamos a dejar hacer la demo Sois muy malas personas, tío. Tiene una demo el Pablo. Déjale que haga la Sois demo. muy malas personas, ¿eh? Comparte tu demo mientras bueno, no que sabemos si yo va a apunto. funcionar. No sabemos si va a funcionar Bien. la demo. Pues hemos hecho un falso inicio, o no sé cómo lo haya denominado. Podemos hacer un catastrófico final también. Y antes del catastrófico final, con el que nos vamos a despedir, deciros que hay más personas que nos han mandado audios y que vais a escuchar al final del capítulo, a las que agradecemos inmensamente su contribución y que esperemos que no les haya parecido mal, que os hayamos dejado para el final, pero como veis, pues teníamos solo 1 hora y 25 minutos para poner de programa y el bueno de Pablo pues quiere aprovechar los últimos 5. Pero espera, faltan 3 melones, ¿no? Al principio del programa hemos dicho que teníamos 4 melones. ¿Qué han pasado con los otros 3? ¿Qué ha pasado? Justo a eso me iba a referir, que como Vale, os podéis imaginar, vamos a dejar esos 3 melones para un próximo capítulo. Y a título personal quería acabar con 2 reflexiones. Una de un ilustre exministro del gobierno de España, al que, en fin, todos y todas os acordaréis, sobre todo si seguís determinadas emisiones en YouTube o podcast, porque es un meme recurrente y su reflexión o la cuña que suelen utilizar es la de «es el mercado, amigos». Así que esta es la primera reflexión. Y la otra, y la traigo a colación, porque creo que sus postulados se acercan mucho a lo que destila el pensamiento de un notable intelectual israelí, que además tiene un parecido físico notable con Pablo y que no sé si una cosa u otra están relacionadas, pero que siempre es una lectura interesante y como no podíamos en un programa de este calado terminar citando a ministros de Economía o exministros de Economía, sino a gente de prestigio, leed y escuchad, porque hay muchos vídeos, muchas intervenciones suyas en YouTube, a Yuval Noah Harari, a quien seguro conocéis más por ser el autor de Homo Sapiens, que tiene una visión, yo creo, Pablo, corrígeme si me equivoco, bastante cercana a los postulados que tú nos has querido trasladar hoy durante esta charla. Yo realmente, Balbino, de verdad que mi posición no es tan crítica como he transmitido durante ni tan dura ni tan drástica. Es a ratos sí, pero no siempre. Si hacemos un promedio, average, tal, por este paréntesis, no sale eso. Pero hoy me apetecía gruñir. Bueno, me apetece muy a menudo últimamente, debe ser la edad ya. Pero bueno. Venga, haznos yo creo que no. Bueno, va. Yo creo No sé. Venga, mi teoría es que no cuñadeaste suficiente en Navidades y has necesitado guardar. No, ¿sabes lo que pasa? Que mis cuñados son tales que pueden conmigo, no me dejan cuñadear. O sea, es imposible. Si yo cuñadeara, sería la tercera guerra mundial. No se podría, estallaría la reunión. Entonces me tengo que callar. Entonces, claro, reviento con vosotros que me lo aguantáis. Hola, a ver si soy capaz de resumir al máximo mi idea sobre la inteligencia artificial en educación. En primer lugar, comparar la IA con tecnologías como la robótica, la programación, el metaverso y tal, no veo que sea comparable. Es decir,
la inteligencia artificial supone una revolución. O sea, cuando apareció Internet yo lo viví en las propias carnes y eso fue la primera revolución en este caso de las que hemos estado viviendo estos años, ¿no? Y la segunda gran revolución es la inteligencia artificial. O sea, afecta a muchísimas áreas y realmente yo creo que podemos decir que es una revolución con todos los papeles. Fíjate que el impacto que ya está teniendo y que ya lleva bastantes meses, incluso ya desde que se lanzó la versión universal, digamos, gratuita, hasta cierto punto, que este es otro tema, de ChatGPT, pues fíjate que hemos utilizado los docentes y están utilizando en las aulas desde casi el primer momento. No es que sea generalizado, pero la mancha se va haciendo grande y esa mancha está abarcando pues bueno, mucha extensión, ¿no? Entonces, fíjate que lo que puede en el informe, el monográfico sobre inteligencia artificial en la microeducación, que es la del aula, allí ya tenemos 11 experiencias que ya se habían llevado a cabo y hace muchos meses que está lanzado al público el informe de Odite, de la Asociación Espiral, y eso ya se había realizado, repito. Entonces, ¿cuál es el impacto que ha tenido y cuáles son las bondades? Que también tiene otras cosas, evidentemente, pero las bondades, pues bueno, el apoyo a los docentes en cuanto a diseño y creación de materiales, gestión de aula, evaluación, generación de informes, bueno, todo ese concepto, o sea, toda esa labor del profesorado en cuanto a la creación de, o sea, al papeleo. Todo esto, aparte de todo lo que he dicho anteriormente, facilita muchísimo el ahorro de tiempo, el gestionarlo de la mejor manera posible. Yo creo que nos puede hacer vivir mejor como docentes, ¿no? Luego también de lo que se habla siempre, la personalización del aprendizaje. Perdona que haga inciso en los informes del Observatorio Odite de la Asociación Espiral, pero ahora ya estamos elaborando el segundo monográfico sobre inteligencia artificial en educación, orientado, focalizado en la personalización del aprendizaje para ver cómo se hace. Es decir, el how-to de todo esto. O sea, no solamente decir, la IA sirve para personalizar el aprendizaje, vale, sí, pero ¿cómo? Entonces, el cómo es la pregunta que está siempre en el aire, ¿no? Luego, sobre los temas de inclusión, que te voy a comentar, o sea, lo que puede, la posibilidad de generar recursos inclusivos es inmensa utilizando la inteligencia artificial. Y luego también, pues bueno, asistentes para dar soporte y refuerzo al alumnado, para resolver dudas, para desarrollar conceptos que son, pues en algún caso difíciles de entender. Luego, el tema de la evaluación, que ya lo he mencionado antes, pero bueno, es un tema importantísimo. Podemos tener una evaluación detallada y podemos redirigir el camino de aprendizaje del alumno, del alumnado en cuanto a sus aprendizajes, ¿no? Y luego, pues bueno, impulsar las competencias digitales. O sea, eso es sin duda una de las... ¿Por qué? Pues para saber que existen estas tecnologías que nos van sobre todo a facilitar muchas labores que nos cuesta, algunas de arrancar, otras de desarrollar, algunas porque son repetitivas, etcétera, pero que en realidad, pues bueno, también analizar los pros y contras de estas tecnologías y conocerlas para poder decidir y ser críticos con ellas, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos? Pues bueno, lo primero que hay que hacer es la alfabetización. Esto se ha mencionado infinitas veces, pero no solo en educación, sino que la alfabetización tiene que ser para toda la ciudadanía. O sea, muchos de los problemas que tenemos en las escuelas o en los centros educativos vienen en muchas ocasiones por la poca complicidad con el entorno o la complicidad con las propias familias, ¿no? Entonces,
Lo que hay que hacer es extender esta tecnología, educar en su uso, ver qué nos puede ofrecer y ver qué es lo que se puede hacer en los centros educativos, ¿no? También hace falta una regulación, lógicamente se están elaborando ya y están saliendo marcos para el uso educativo, pero bueno, el plan digital de centro en los centros educativos yo creo que debería ser el lugar donde se centrara qué papel tiene la inteligencia artificial dentro de un centro educativo en los distintos estamentos, ¿no? Los distintos niveles. Y luego los temas de ética y protección de datos. Esto es, yo diría que es uno de los temas principales en cuanto al uso, sobre todo en educación, evidentemente. Y luego también para que los centros educativos sean los que palíen de alguna forma la brecha tecnológica que se puede producir en los hogares donde vive el alumnado, ¿no? Porque no todo el mundo tendrá acceso a la IA de pago, por llamarlo de una forma rápida, y se tendrá que conformar con la IA que tiene unos límites y que cuando has generado 2 informes te dice puedes volver mañana a partir de las 5:30 de la tarde, ¿no? Es decir, todo eso hay que evitarlo. Entonces, en cuanto vaya concretando en el tema educativo, hay que invertir y se está haciendo, es decir, eso no hay duda, pero hay que insistir en ello, en formación docente, en dar a conocer también esta tecnología al alumnado, pero sobre todo intentar implicar a toda la ciudadanía, sobre todo el entorno, en este caso de las familias de los centros, del alumnado de los centros educativos. Evidentemente, las infraestructuras también cuentan. Bueno, ahora cada vez se ha avanzado más en este tema, pero hay que seguir insistiendo en la actualización y en la puesta en marcha de sistemas que permitan un uso fluido de la inteligencia artificial. Y también el marco legal y ético, que quizás tendría que ser el primero, ¿no? O sea, regular para que ahorrar muchos problemas de un uso indebido de la intimidad, de los datos personales de las personas y del uso que se puede hacer con ellas. No sé, bueno, creo que estas son mi visión. Me he pasado un poquito de 2 minutos, que era lo que pedías, ¿eh? Lo siento. Gracias. Bueno, la inteligencia artificial en educación ahora mismo está en boca de todos, pero creo que es crucial diferenciar su impacto del de otras tecnologías, porque no es lo mismo. Muchos la comparan con el boom del metaverso, pero la IA generativa sigue un camino totalmente diferente. Si analizamos la curva que hace, la de Gartner, mientras el metaverso experimentó un pico súper alto de expectativas, luego caída pronunciadísima, la IA generativa se asemeja más, yo creo, a la llegada de los buscadores de información o, si retrocedemos más atrás, a las enciclopedias físicas o digitales. Yo creo que no es solo una moda pasajera, está para quedarse y yo creo que se va a transformar en una herramienta de uso cotidiano. ¿Por qué creo que será así? A ver, por su universalidad, por la facilidad de uso y el bajo coste económico directo que tiene. Herramientas como estas son súper accesibles para casi cualquier persona y democratizan el conocimiento porque están a disponibilidad de cualquiera. Son muy sencillas de usar en general, a diferencia de otras modas que han sido muy complicadas de utilizar y al final dificultaba mucho su uso. Y si no quieres, no pagas con dinero. No olvidemos que si no pagas con dinero, volvemos a la era del trueque. Y en este caso el trueque es por tus datos, pero bueno, ese es otro tema. En el caso de la educación, la IA generativa ofrece un potencial que yo creo que es único. En un mundo que se mueve a una velocidad vertiginosa, donde muchas veces nos falta tiempo incluso para completar tareas automáticas, la IA generativa nos da un respiro a los docentes espectacular. Permite reducir el tiempo dedicado a replicar acciones y nos libera para enfocarnos en lo que realmente nos diferencia, ¿no? Como seres humanos, la creatividad, la personalización y la toma de decisiones. Para los docentes en concreto como yo, es como tener un asistente personal. Al final nos ayuda a generar materiales, planifica actividades, nos personaliza el aprendizaje que ya tenemos creado dedicado a nuestro alumnado. Como docente significa más tiempo para centrarme en el diseño de experiencias únicas y en atender a mis estudiantes de una mejor manera, en vez de estar replicando tareas una y otra vez. Para el alumnado, pues significa un aprendizaje mucho más accesible y adaptado a sus necesidades, en la que en cualquier momento tienen la disponibilidad de consultar lo que necesiten. Incluso el personal administrativo puede beneficiarse, automatizando tareas repetitivas y automatizando y optimizando procesos.
A nivel global, la IA generativa puede ser una herramienta para la humanidad, yo creo, en general, ayudando a resolver problemas complejos y mejorando al final la calidad de vida. Eso sí, su uso debe ser ético y responsable, y siempre poniendo a las personas en el centro y en la guía. No es tanto como ante un simple boom, por eso, sino ante una revolución que ocupará su lugar en nuestra vida. La IA no reemplaza, pero complementa y potencia y amplía nuestras posibilidades y nuestros recursos. Y como educadores tenemos el desafío y el privilegio de integrar esta tecnología y guiar al alumnado hacia un futuro donde la inteligencia artificial generativa y el resto de tecnología van a ser comunes en su día a día y van a tener que beneficiarse de su uso para la vida. En cuanto al tema de las expectativas de la inteligencia artificial en comparación con otras tecnologías, como en su día fue la informática como tal, o posteriormente la robótica o el metaverso, etcétera, etcétera. A mí me parece que, bueno, pues como todo, las expectativas cuando sale una tecnología nueva pues son impresionantes y van a cambiar la educación y van a cambiar el mundo. Nada más lejos de la realidad, porque en primer lugar hay una fase que es clave y que es la fase de adopción por parte de los docentes. Igual que el resto de tecnologías tienen una parte que requiere de formación, y esa formación pues muchas veces es uno de los hándicaps que tiene la aplicación de estas tecnologías. Claro, por otra parte, la inteligencia artificial tiene un potencial que hasta ahora ninguna otra tecnología ha tenido, lo que puede favorecer mucho tanto el trabajo del docente como el trabajo y el proceso de aprendizaje de los alumnos. Por eso hablamos tanto de que la inteligencia artificial va a ser la panacea para la personalización del aprendizaje. En definitiva, expectativas, muchas expectativas. Yo creo que poco a poco pues, se irán calmando porque la realidad se impondrá y la inteligencia artificial también tiene sus problemas, tiene sus sesgos, tiene otras dificultades y otros hándicaps que habrá que ir mejorando y superando.